Buenas noches, doctora. Mi grupo va a exponer seguimiento farmacoterapéutico aplicando método DADER para pacientes jóvenes. Dando un pequeño concepto del ADME, este se refiere a la abreviatura de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es el modelo que explica el proceso que hace un fármaco desde el momento de ingerirlo. A continuación, nos adentraremos un poco a poder definir cada una de estas abreviaciones. En cuanto a la liberación, em, bueno, nos dice que al tomar un medicamento por vía oral, lo primero que tiene que ocurrir es que se va a liberar la forma del fármaco. Esta parte lo que va a hacer es que nosotros vamos a poder consumir ya sea cápsula, comprimido, solución o solución granulado y estos se van a disolver en el medio. Por tanto, esto va a depender del grado de integración del principio activo en la formulación oral. Tardará más o menos tiempo en liberarse. Por eso que los fármacos que tomamos en forma de solución oral eh, se van a disolver en agua, por lo que llevarán ventajas en cuanto a las cápsulas y a los comprimidos. Los excipientes, que son los compuestos inactivos que se incorporan a la formulación oral para dar forma y cuerpo, estos van a estar hechos de lactosa, sacarosa, sorbitol y almidón. También puede influir en la liberación del fármaco. Continuando con la absorción, esto se va a referir al paso de las moléculas del medicamento desde su punto de administración a la sangre. En el caso de la vía parenteral, es la única que garantiza que la dosis del medicamento llegue en su totalidad al sitio de acción. Bueno, la absorción puede ser alterada por factores relacionados al estado nutricional del paciente, especialmente cuando estos se administran medicamentos por vía intramuscular y subcutánea. Lo mismo llega a ocurrir en el caso de los pacientes adultos mayores, en quienes las alteraciones vasculares, la redistribución de grasas pueden también afectar en la absorción. Bueno, los fármacos pueden atravesar las membranas celulares por diferentes, ya sea por difusión pasiva facilitada, transporte activo y pinocitosis. En el caso de la difusión pasiva, los fármacos difunden a través de una membrana celular desde una región con una concentración elevada. Por ejemplo, en el caso podemos hablar de los jugos digestivos. Estos van a ser la zona de baja concentración. Podemos mencionar un ejemplo en la sangre. La difusión es directamente proporcional al gradiente, pero también depende de la liposolubilidad de la molécula, de su tamaño, de su grado de ionización y de la superficie de absorción. Como la membrana celular conocemos es de naturaleza lipídica, las células liposolubles difunden con mayor rapidez. Es decir, las moléculas pequeñas tienden a atravesar las membranas más velozmente que las grandes. Ahora vamos a hablar de la difusión pasiva facilitada. En el caso de la difusión pasiva facilitada, algunas moléculas van a ser poco solubles. Por ejemplo, podemos mencionar a la glucosa. Estos llegan a atravesar las membranas más rápidamente de lo que podría esperarse. Con una molécula transportadora pasa al interior de la membrana celular y el complejo se activa transportador y sustrato. En el caso del transporte activo, este va a ser selectivo, ya que requiere de aporte de energía y puede ser llevado a cabo en contra de una gradiente de concentración. Por ejemplo, podemos mencionar a los iones, vitaminas, azúcares y aminoácidos. Estos fármacos suelen absorberse en regiones específicas del intestino delgado. En el caso de la pinocitosis, en esta las células capturan líquido o partículas en la membrana celular. Estos se llegan a invaginar ya que rodea el líquido o la partícula y envuelvan a fusionarse,
lo que da lugar a la formación de una pequeña vesícula que se desprende de la membrana y pasa al interior de la célula. Es preciso, en este caso, el aporte de energía. En la pinocitosis va a desempeñar un papel menor en el transporte de fármacos, con la excepción de los fármacos de naturaleza proteica. Bueno, continuando con algunos de los factores que van a influir, van a ser podemos mencionar la vía de administración, la capacidad del medicamento para disolverse, el riesgo sanguíneo de punto de administración, el área de superficie corporal y la solubilidad lipídica de los medicamentos. Bueno, voy a continuar con la fase de evaluación del método DADER, según la ADME, pero en este caso me voy a enfocar solo en el metabolismo. La fase de evaluación identifica problemas relacionados con medicamentos, también los resultados negativos de la medicación y otras necesidades del paciente. El metabolismo, desde el momento en el que nosotros ingerimos el medicamento, nuestros órganos por lo general son encargados de protegernos frente a estas sustancias extrañas. Este proceso en sí se produce principalmente en el hígado, que esto también consiste en convertir químicamente los fármacos en compuestos más fáciles que van a poder eliminarse. Bueno, continuando con el tema, hemos llegado a la última fase del DALME, que es la eliminación. En esta fase los fármacos son expulsados en nuestro organismo mediante el proceso de excreción. Esto se puede eliminar tras la metabolización o inalterados. Las vías de salida son diversas, siendo las más importantes las vías urinarias y biliares entéricas. También pueden excretarse por sudor, saliva, leche y epitelios. Estos son los últimos lugares que visita el fármaco en su viaje por nuestro organismo. Por lo tanto, el viaje del fármaco por nuestro organismo se compone de una serie de procesos encadenados. Algunos favorecen su absorción y otros entorpecen. Pero es precisamente este equilibrio lo que hace posible que los fármacos nos curen sin destruirnos el organismo. El primer paso del método DADER es la primera entrevista. Es por eso que la finalidad básica de la primera entrevista es obtener la información inicial de los problemas de salud y los medicamentos del paciente, que esto nos va a permitir inaugurar la historia farmacoterapéutica del paciente. Por otra parte, la primera entrevista podrá servir, por ejemplo, para suministrar alguna información de interés para el paciente e incluso para iniciar determinadas acciones encaminadas a resolver alguna situación indeseada para su salud. De esta forma, el paciente sentirá que se está llevando algún provecho de su encuentro con el farmacéutico. No obstante, esto se realiza preferiblemente en posteriores encuentros cuando se haya estudiado el caso con más detalle. Es por eso que el método DADER se divide en tres partes. La primera es preocupaciones y problemas de salud. La segunda es medicamentos y la tercera es repaso general por sistemas. Continuando con el estado de situación, este es un documento que muestra a modo de resumen la relación de los problemas de salud y los medicamentos del paciente. Esto va a ser a una fecha determinada, es decir, se trata de una herramienta que permite analizar una foto del paciente, ¿no? A una fecha concreta. Este se va a elaborar con la información de la historia farmacoterapéutica del paciente, la cual se organiza de forma estructurada en el documento. Finalmente, se va a llegar a obtener una esquematización de los problemas de salud y los medicamentos del paciente que permite disponer de una visión general sobre el estado de salud del mismo, ¿no? Eso para obtener la información obtenida en la primera entrevista y continuar adecuadamente el proceso, se recomienda elaborar siempre el estado de situación del paciente.
En general, el estado de situación se elabora con los siguientes fines. El primer fin va a ser evaluar la farmacoterapia del paciente, visualizar el panorama del paciente sobre el estado de salud y exponer un caso a una sesión clínica. En cuanto a la estructura y cumplimiento del estado de situación, bueno, tiene, como se puede observar, el estado de situación va a tener una configuración de emparejamiento horizontal entre los problemas de salud y los medicamentos que el paciente está tomando para ese problema de salud. En particular, la configuración del estado de situación está pensado para poder llevar a cabo la identificación de los resultados negativos de la medicación de la forma más adecuada, ordenada, estructurada y con la mayor probabilidad de éxito posible. Eh, el estado de situación va a presentar 5 partes diferenciadas, como podemos observar en la imagen. En la parte superior va a contener la fecha del estado de situación, la identificación del paciente, ya sea también otro dato va a ser el sexo, la edad, el índice de masa corporal y si presenta o no presenta alergias. En cuanto al cuerpo central del estado de situación, se va a componer de 3 bloques, como es el problema de salud, como podemos observar, y en la parte del medio podemos observar los medicamentos y al costado podemos observar la evaluación. En el caso de problemas de la salud, esta se va a diferenciar de columnas, las cuales van a mencionar el inicio del problema de salud, es decir, a que colocar la fecha, el nombre del problema de salud y también se va a marcar el controlado. Y hablando de la fase de estudio, en esta etapa trata de encontrar la mejor manera de demostrar una evidencia científica disponible a partir de una búsqueda de información, lo cual debe estar realizado con lo mayor posible que sea, con el rigor posible, con las fuentes que sean fidedignas y que estas también tienen que estar centradas al caso clínico del paciente. Esta fase nos permite determinar ciertos puntos, como evaluar al paciente, también la necesidad que tiene el paciente, también la efectividad, la seguridad del paciente. El otro punto es diseñar un plan de acción para el paciente, promover la toma de decisiones clínicas. Bueno, esta fase se divide en 2 fases, que es el problema de la salud y en los medicamentos. En el problema de la salud, la fase de estudio del problema de la salud, se sigue ciertas guías para no obviar información que pueda ser relevante para entender o resolver el caso. En este caso se toma ciertos puntos que es la, la, la definición y también el concepto del problema de salud del paciente, las causas y los problemas de salud, control de problemas de salud, criterios de derivación de al medio, factores que pueden influir en el control del problema del paciente, tratamiento del problema de salud, ah, acciones con el equipo de salud. También está por último punto, educación para la salud. Hablando de la otra fase, que es la fase de estudio de los medicamentos, dada que aquí se trata netamente de los medicamentos que se utiliza en el paciente, se tiene que tener los siguientes puntos, como por ejemplo puede ser identificar el medicamento, acción farmacológica y también mecanismo de acción, objetivo terapéutico del medicamento, dosis,
pauta de medicación, normas del correcto uso del medicamento. También está la administración, efectos adversos que pueda tener el medicamento, aspectos que puedan comprometer la efectividad y la seguridad de los medicamentos. También está por último punto la educación para la salud sobre el medicamento. Fase de evaluación del método DADER. Tiene como objetivo identificar los resultados negativos asociados a la medicación que presenta el paciente, tanto aquellos pacientes manifestados como los que tienen sospechas de RNM. La identificación de los resultados negativos son asociados a la medicación que se realiza mediante un proceso sistemático de muchas preguntas. ¿Ya? Este comienza por la primera línea del estado de situación que va a contener celdas con medicación y sus resultados será un listado con las distintas sospechas de RNM detectados. En base a lo visto en la fase de estudio, se realiza una evaluación de la farmacoterapia siguiendo la sistemática de identificación de RNM. Estos se clasifican según 3 tipos. 1. Relacionado con la necesidad del tratamiento. Este está también relacionado con el problema de salud no tratado. También efectos del medicamento innecesario. 2. Relacionados con la efectividad del tratamiento. Esto se refiere a la inefectividad no cuantitativa y también está la inefectividad cuantitativa. 3. También está relacionado con la seguridad del medicamento. Esto se refiere a la inseguridad no cuantitativa y a la seguridad cuantitativa. Fase de intervención. El objetivo de esta fase, según el método DADER, es el determinar el resultado de la intervención farmacéutica para la resolución del problema de salud planteado. No puede decirse que existe un PRM hasta que tras el resultado de intervención hubiera desaparecido o controlado el problema de salud. La intervención sobre el problema relacionado con el medicamento tendrá como resultado la solución o no del problema de salud. La aplicación del seguimiento farmacoterapéutico en el centro de salud aporta a esta fase del problema o proceso que es el médico. En este caso, el encargado de comprobar el resultado de intervención mediante la cita del paciente en el tiempo que estime necesario. Cabe recalcar que durante todo el seguimiento en cada entrevista se les brindará una información sanitaria sobre el HTG como factor de riesgo cardiovascular, insistiendo que adopten un estilo de vida más saludable al paciente en base a dieta, ejercicio, etc. Bueno, en cuanto a nuestro caso clínico, el estado de situación, primero lo que se va a llenar no es la fecha, el nombre del paciente, el código DADER, también el género, que en nuestro caso es una paciente mujer, la edad. En nuestro paciente va a tener 19 años con un índice de masa muscular de 21. Nuestra paciente no va a presentar alergias. En cuanto a nuestro estado de situación, los problemas que presenta nuestra paciente va a ser varios. Esto desde hace varios años. Y en este caso no ha sido controlado. Y el medicamento que se ha llegado a administrar es la diomicina de 500 miligramos. Otro problema que presenta nuestro paciente es el dolor de cabeza. Este igual desde años. Y por lo general, en cuanto al control, ha sido regular. Y para esto nuestro paciente ha estado tomando lo que es el ibuprofeno de 400 miligramos.
Y también nuestra paciente presenta un riesgo de embarazo, esto desde hace 6 meses. Esto no ha sido casi controlado y para esto ha estado tomando lo que es la etinil estradiol de 20 más el gastodeno de 75 microgramos. Ya, y bueno, va a continuar mi compañera. Vamos a hablar ahora sobre el caso clínico, que se trata de una mujer de 19 años que acude a la farmacia pidiendo un medicamento para la ansiedad, pero esta paciente ya cursa con problemas de salud, de varices desde hace años, lo tiene controlado muy poco. El medicamento que usa es el Diosmina de 500 miligramos. También tiene otro problema de salud que es el dolor de cabeza, que también lo cursa hace años y lo controla regularmente. El medicamento que usa es el ibuprofeno de 400 miligramos. También tiene un riesgo de embarazo desde hace 6 meses. Su control es mucho. El medicamento que usa es el etinilestradiol y gestodeno. Y la ansiedad lo cursa hace 5 meses y no lo controla mucho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fases de estudio, que es el problema de salud, la fase de estudio de los medicamentos, en este caso sería de los problemas de salud que tenía el paciente y los medicamentos que estaba tomando de cada molestia que tenía. Hablando de las varices, vamos a hablar sobre el medicamento que está tomando, que es el Diosmina de 500 miligramos. Esto lo tomaba para aliviar el dolor y las molestias que tenía. Tomaba de un comprimido 2 veces al día, con la comida del mediodía y con la cena. Los efectos adversos que tiene son este medicamento es alteraciones digestivas, también tiene una dispepsia y náuseas. Esos son los efectos adversos que presenta este medicamento. Ahora, hablando sobre el dolor de cabeza que tiene la paciente, ya que se trata principalmente, lo común es migraña, cefalea, o también puede ser un síntoma secundario, tales como ya serían graves infecciones agudas sistemáticas, como la intracraneal, puede ser hipertensión arterial, que esto puede ser severa, hipoxia cerebral, tumor cerebral, y hay muchas infecciones que puede ocasionar esto, pero ya son severas. Pero la migraña que está ocasionando de esta paciente se conoce varios factores, siendo utilizados el estrógeno clínico, los estrógenos, el medicamento en el caso que está utilizando para el riesgo de embarazo ella. Uno de ellos lo que explica la mayor incidencia de mujeres, ya que durante la pubertad la migraña se hace presente más que todo en las mujeres. Los anticonceptivos orales y los tratamientos de estrógeno que estos son sustitutivos generalmente, y estos van a ir empeorando la migraña. Ahora vamos a hablar sobre el medicamento que está usando, que es el ibuprofeno. Lo usaba para el dolor y para la fiebre que presentaba. Anteriormente usaba 200 miligramos de ibuprofeno de 4 a 6 horas, pero su dolor a veces agravaba y empezó a usar 400 miligramos de ibuprofeno de 6 a 8 horas. Esto lo tomaba como un tratamiento de 1 a 6 días. Sus efectos adversos en este caso ya no son tan relevantes, ya que no afectan a la ansiedad que está presentando después de haber tomado varios medicamentos. Vamos a hablar ahora sobre los anticonceptivos orales que está utilizando en el riesgo de embarazo. Esto es el que produce una retroalimentación negativa en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona estimulante y también la liberación de las gonadotropinas,
ya que está tomando medicamentos como el etinilestradiol y el gestodeno. Esto lo tomaba una dosis de una graguea una vez al día. Esto lo tomó por 21 días y sus efectos adversos son muy graves, ya que esto producía las náuseas, las molestias mamarias, retención de líquido, aumento de la presión arterial. Se relaciona con las dosis de este estrógeno que está tomando. Es el tratamiento que ya debería ser inmediatamente suspendido. Ya no debería tomar el paciente este medicamento, ya que esto es lo que le ocasiona el dolor de cabeza, cefalea, náuseas, todo esto. Este medicamento es el que afecta a sus otros síntomas del paciente que está presentando. Ahora, como último, ha presentado ansiedad. Ahora vamos a hablar sobre la ansiedad que está presentando el paciente ahora. Cuando la ansiedad no interfiere con algún anticonceptivo oral, esto se debe tratar con un tratamiento. Se debe ir a la farmacia para ir a tratarlo. Pero si esto no fue ocasionado por un fármaco, como en este caso del paciente fue ocasionado por haber tomado el medicamento de enhilestradiol y gestodeno. Fase de evaluación según el caso clínico refiere a una paciente de 19 años, sexo femenino, que refiere ir a la farmacia a comprar medicamentos para la ansiedad. En este caso, según método DADER, se le preguntaría sospechas de RPM, si necesita los medicamentos, están siendo efectivos, es seguro, hay algún problema de salud que no esté siendo tratado. En caso si hay sospechas de resultados negativos, se va a ver la inefectividad cuantitativa y la inefectividad no cuantitativa. En este caso, sí hay sospechas de resultados negativos de la medicación. También estaría la inseguridad, que se refiere a la inseguridad no cuantitativa y a la inseguridad cuantitativa. También respecto a la inefectividad, que en este caso solo se basa en la inefectividad no cuantitativa. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es no juzgar el caso de la paciente hasta no acabar de analizar en su totalidad. Debemos anotar todas las posibilidades, ¿ya? También, por último, se puede juzgar el conjunto final. Eso quiere decir que hacer entender al paciente y no a los papeles. En el caso de esta evaluación, como vemos aquí en la tablita, aquí tenemos la necesidad, efectividad, que en este caso sería, también está la otra barrita que es la sospecha de RPM. Esta paciente refiere a que sí tiene una inefectividad cuantitativa, también una inseguridad cuantitativa. Bueno, llegando al proceso de intervención al paciente, como mis compañeras lo describieron, en este proceso lo vamos a intervenir la paciente para que esté sin problemas, para que el medicamento recetado por el médico no le ocasione ningún problema, ya que tenemos a una paciente delicada de 19 años en estado de gestación y con un problema de varices ya transcurrido de hace un año y dolor de cabeza recurrente. Caso contrario, si es que hubiese un problema, prepararla para un proceso de operativo farmacoterapéutico. El objetivo de esta aplicación o procedimiento es crear un estándar de prácticas que garantice la eficacia del servicio y sobre todo la seguridad del paciente.
porque la inseguridad de nuestra paciente de 19 años es bastante porque tiene eh, dolor de cabezas en el cual le recetamos un ibuprofeno de 400 gramos y para las varices diosamina de 500 gramos. Y también tiene un riesgo de embarazo para el cual fue recetado etinil estradiol de 20 miligramos y gestodeno de 75 miligramos. Y también tener una entrevista con nuestra paciente para todas sus dudas que tienen, sacarle las dudas que tiene. La interpretación de los resultados. Bueno, estos malestares que presentaba la paciente, como ser la ansiedad y su dolor de cabeza fue aumentando más, la migraña ni el medicamento le funcionaba, fue a causa de que ella estaba tomando medicamentos para el embarazo, que es el etinilestradiol, que fue 20 miligramos, y el gestodeno, que fue 75 miligramos. Esto fue causando estos malestares, lo cual se le indicó que que lo retire el medicamento y se lo daba a eh, el médico modificó la concentración de este medicamento y poco a poco se fueron perdiendo las migrañas, ya no presentaba migraña y la ansiedad se lo fue perdiendo. Aquí tenemos la hoja de interpretación del paciente. Muchas gracias.